Hola chicos, buenas tardes. Regresamos nuevamente a clases de Matemáticas 2. Esta es la tarea 2 de la plataforma de Manhattan School. Estamos viendo lo que es geometría analítica en esta parte de matemáticas y vamos a ver lo que es la porción del plano limitado por segmentos de líneas rectas. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos varias líneas limitadas, ¿sí?, por la siguiente línea recta, a esto le llamamos polígonos. Un polígono es una figura que tiene varios lados. Obviamente, tiene que tener más de 3 lados para que sea considerada un polígono, ¿sí? Los polígonos empiezan desde lo que es un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos lo que son... Dentro de los polígonos tenemos polígonos regulares. ¿Por qué se les llama regulares? Bueno, pues se les llama regulares porque son polígonos que tienen exactamente la misma medida de sus lados en toda su figura. Por ejemplo, un pentágono que tenga exactamente la misma figura es un polígono regular y podemos obtener, o por lo tanto, también tiene sus ángulos internos de la misma medida. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos un polígono regular. Y tenemos una formulita para sacar la medida de los polígonos, ¿sí? Que es 180, vamos a verla un poquitito más adelante, pero la vamos a ir poniendo por, el puntito nos significa por, lo habíamos recordado en la clase anterior, o el paréntesis también nos significa que estamos multiplicando. Entonces tenemos 180 por n menos 2, y así sabemos cuánto vale los ángulos internos de un polígono regular. Por ejemplo, si sacamos la de este pentágono, tenemos que es 180, n es el número de lados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados, entonces tenemos 5 menos 2, y esto nos da 180 por 3, esto nos da 540. Esta es la medida o la sumatoria de ángulos que tiene un pentágono. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver todo lo que son polígonos, todo lo que son figuras regulares e irregulares. Muy bien. También en las figuras irregulares se puede sacar la suma interna de los ángulos y también es con la misma fórmula. Nada más necesitamos saber cuántos lados tiene la figura, obviamente. Ok, dentro de los polígonos regulares, o de los polígonos irregulares también, no todos tienen la misma forma del ángulo, ¿sí? El ángulo, dentro de los ángulos tenemos lo que son, este es un símbolo de que significa ángulo, ¿ok? Los símbolos de los ángulos, pues, pueden ser ángulos convexos o ángulos cóncavos, ¿sí? Los ángulos convexos son todos aquellos ángulos internos de una medida menor a 180 grados. Entonces, estos son los ángulos convexos. Ahora, un ángulo cóncavo es un ángulo que tiene más de 180 grados, pero menos de 360. Porque si fuera 360, pues ya no tendríamos una figura irregular, sino tendríamos un círculo. Cuando tenemos 360 grados, recuerden que los grados de un círculo son 360 grados, ¿ok? Entonces, esos serían lo que son los ángulos convexos y cóncavos. Bueno, vamos a identificar cuáles, o poner un ejemplito de cuáles son los ángulos cóncavos, ¿ok? En una figura. Vamos a buscarlo, por ejemplo, tenemos una figura que está así, tenemos esta forma, tenemos así, así y así. Esta es un ángulo que es un ángulo cóncavo. ¿Por qué dijimos que era un ángulo cóncavo? Bueno, porque tiene más de 180 grados y tiene menos de 360 grados. Entonces, este ángulo
cumple con esas medidas. Tiene más de 180, pero menos de 360. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es, esto es lo que significa un ángulo cóncavo. Este sería un ejemplo de un ángulo cóncavo, ¿ok? Tenemos también que mencionar lo que son, cómo se identifican a las figuras. Bueno, vamos a poner desde el triángulo, que es de 3 lados, ¿verdad? 3 lados. El cuadrado dijimos que es de 4 lados. De ahí empezamos a buscar nombres que nos pudieran identificar según el idioma griego, por qué se llaman así. Bueno, pentágono. Gonos significa ángulos y penta significa 5. Entonces, esta es una figura con 5 lados, ¿sí? Estamos hablando de figuras regulares, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tenemos lo que es el pentágono, lo que es el sexágono, lo que es el heptágono, lo que es el octágono, 6 lados, 7 lados, 8 lados. Lo que es el nanógano, lo que es 9 lados, lo que es el decágono, que es de 10, y así nos vamos a ir buscándoles nombres hasta lo que encontremos de lados, ¿verdad? Hay figuras que tienen muchísimos lados, pero pues eso se van poniendo dependiendo de los nombres que se le pueden dar a cada uno dependiendo de sus lados, ¿ok? Entonces, vamos a seguir lo que es dentro de las figuras regulares o irregulares, inclusive también tenemos, por ejemplo, aquí vamos a tratar de hacer un hexágono. Dentro de este hexágono tenemos unas medidas que si salen del centro, igual que en la circunferencia, se le llamamos radio. A esto le llamamos radio. Y esta es la línea que sale desde cualquiera de sus vértices hacia el centro de la figura o del polígono en este caso, ¿ok? También tenemos lo que es una recta que nos atraviesa a 2 vértices. Por ejemplo, aquí tenemos esa recta que nos atraviesa a 2 vértices y a esta le llamamos diagonal. ¿Ok? Esta es una diagonal. Entonces, estamos viendo que las figuras tienen ciertas líneas que se pueden interpretar ¿para qué? Bueno, pues porque estas nos sirven para poder identificar o para sacar medidas, ¿sí? O para sacar las divisiones o para sacar las formas. Por ejemplo, si tenemos un terreno irregular, podemos formar como si fuera un hexágono, y si queremos sacar nada más esto, podríamos sacar la medida de ese terreno irregular. Entonces, eso es lo que significa para esto, esta cosa, o para lo que nos sirve más bien en realidad. Bueno, tenemos otra medida dentro de estas mismas figuras, que es lo que le llamamos el apotema. El apotema se supone que es un hexágono. El apotema sale de la mitad de uno de sus lados hacia el centro. Aquí el vértice no juega ninguna función. El vértice sale del radio, pero
el apotema sale de la mitad de uno de sus lados. Esto nos serviría para nosotros si quisiéramos sacar dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Podríamos sacar las medidas. Si tuviéramos la medida del apotema, podríamos sacar las medidas, y la medida de sus lados, podríamos sacar la medida de los triángulos, el área inclusive, ¿ok? Dentro de las mismas figuras, tenemos lo que es la suma de los ángulos. Les mencionaba que el signo o el símbolo para hacer una suma de ángulos sería como una M acosadita, y podemos poner esta como ángulos, suma de ángulos de una figura. Si nosotros decimos que este hexágono tiene 6 lados, bueno, vamos a saber cuánto miden cada uno de sus lados. Y decimos 180 por 6 menos 2 me va a dar 180 por 4. 180 por 4. ¿Cómo sacamos rápido sin utilizar la calculadora? Bueno, decimos 18 y 18 son 36 y 36 son 72. Entonces decimos 72 y agregamos el 0. Y ya no se nos complica tanto sacar una multiplicación en la mente, ¿verdad? Entonces son 720. Si queremos saber cuánto mide cada uno de sus ángulos, bueno, decimos 720 entre 6 ángulos y esto nos da 120 grados. Y eso es lo que mediría cada uno de los ángulos de este hexágono, ¿ok? Muy bien. Tenemos lo que es la suma de los ángulos interiores de un polígono llamado dodecágono. ¿Qué es un dodecágono? Nuevamente, dode significa 12. Entonces tenemos 12 ángulos, 12 lados, ¿sí? Y si nos dice que son un dodecágono, entonces decimos que es 180, nuevamente utilizamos nuestra fórmula de 180 por grados, ya sabemos que son grados, menos 2, n menos 2. Entonces decimos dodecágono, ¿cuántos son un dodecágono? 12 dijimos, menos 2, esto me da 180 por 10, haciendo ya mi resta, y me queda 1800 grados de sus ángulos internos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con eso podríamos sacar la medida de los ángulos internos de cualquier polígono. Ahora, ¿cómo sabemos cuando ya tenemos toda la medida de sus ángulos? Bueno, si yo me dicen, si la suma de los ángulos internos de una figura son 720, ¿recuerdan que lo acabamos de hacer? Entonces, ¿cuánto mide cada uno de sus ángulos interiores? Nada más necesitamos dividir, ¿sí? Entre 6 y me da 120 grados, ¿ok? Entonces, podemos saber con eso cómo sacar la medida de los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos con... tenemos lo que son varias figuras. Dentro de geometría analítica se sacan varias figuras y necesitamos saber cómo encontrar siempre sus ángulos. Lo más importante de esto es saber cómo encontrar sus ángulos. Les va a servir mucho para su examen de la universidad, para que puedan aplicarlo. En los exámenes de la universidad vienen muchas figuras geométricas donde hay que sacar la medida de sus ángulos. Viene mucho lo que son los ángulos interiores, exteriores, los ángulos opuestos al vértice. Esos son los ejercicios que vienen, ¿ok? 102 grados mide uno de sus ángulos, 108 grados mide otro de sus ángulos, 147 mide otro de sus ángulos, 78, y nos preguntan cuál es la medida de ese ángulo. ¿Qué tenemos que saber primero? Bueno, ¿cuánto mide en total? Para poder después restar la suma de estos ángulos y poder sacar el valor de X.
¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5 lados, es un polígono irregular, porque no tiene las mismas medidas. Pero aún así, utilizamos nuestra fórmula y decimos 180 por 3, porque ya hicimos la resta de 5 menos 2, me da 3, y dijimos que es 540, ¿verdad? Entonces 540 es la suma de los ángulos, eso es lo que nos debe de dar, la suma de los ángulos. Entonces tenemos que X es igual a 540 menos, vamos a sumar estos ángulos, ok, 102 y 108 me da 210, ¿sí? Y los 147 y 78, aquí me da 5 o 15, llevamos 1, 2, 6 y 7, son 13, hay 1 y esto es 4. 4, 35 es la suma de ángulos que ya tenemos marcados con una medida, menos 540, esto me da 105 grados, es lo que mide mi ángulo X, ¿sí? Eso es lo que sería la medida del ángulo X. Si se fijan, esa fórmula es muy importante de que la tengan presente siempre, porque para poder saber, para poder utilizar en geometría analítica estos ángulos, tenemos que saber cómo se utiliza la fórmula, ¿sí? Acuérdense que n es el número de lados que tiene el polígono. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces ya por último tenemos unos ejercicios que vamos a ver en nuestra tarea número 2 de la plataforma de Manhattan School. Estos ejercicios son ¿cuál es la medida de los ángulos? Aquí nos hacen una pregunta muy sencillita. Me dice esto, ¿verdad? Y me pregunta ¿cuánto mide la variable X para poder sacar los ángulos? Ok, tenemos lo que es la primera parte que vale 3/5 de X. Esta vale X, es un ángulo rectángulo. Esto mide 2/5 de X, ¿sí? Entonces, si me dicen cuánto valen cada uno de sus ángulos, tenemos el ángulo D, tenemos el ángulo B y tenemos el ángulo C. No importa las letras que le pongamos, la D, la E, la E, lo que importa. Ok, ¿cuánto mide mi ángulo Bueno, pues ya sabemos que eso mide 90 grados, ¿sí? Mide 90 grados. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es el valor del ángulo C, pues multiplicamos 2 por 90, que son 180, y lo dividimos entre 5, y con eso vamos a tener el ángulo el ángulo C, perdón, que mide 36 grados, ¿sí? El ángulo C, por lo tanto, mide 36 grados. Esta es una operación aritmética. Y el ángulo B, nuevamente, 90 por 3 entre 5. 9 por 3 son 270 entre 5. Si nosotros dividimos 270 entre 5, toca a 5, sobran 2, 54 grados. Y eso sería lo que tenemos para los ángulos. Ok, nos queda un solo puntito por ver en esta tarea 2, que es el cuánto mide el ángulo central de un polígono. El ángulo central de un polígono. Si nosotros tenemos un hexágono, o un heptágono, o un decágono, lo que tengamos, no importa. El ángulo central siempre va a valer. Los ángulos centrales son estos. Entonces, si nosotros decimos, si nuestra pregunta es nada más cuánto vale pues tenemos que decir 360 entre 5, porque es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, en este caso sería entre 6. Es un hexágono, no es un heptágono. Entonces, 36 entre 6 me da 60 grados.
Y hoy tenemos, por hoy tenemos la conclusión de la parte número 2, que se refirió lo que es a figuras regulares, irregulares, sus ángulos internos, sus ángulos externos y cómo encontrarlos con la fórmula de 180 por n menos 2. Por lo pronto nos vemos para la siguiente clase, continuamos con la materia de matemáticas 2 y tenemos lo que es la tarea número 3.